Muy bien, Margarita, pues vamos a comenzar nuestra clase. Ya si algunos compañeros más llegan, se irán agregando. Por lo pronto, pues vamos a dar comienzo a esta clase del día de hoy, que, como sabemos, es la materia sexualidad humana y reproducción. Hoy nos corresponde la sesión número 5 y confieso que es la materia que menos me gusta compartir. Pero tenemos que hacerlo, quedamos que lo que tenemos que darles es información. Y no podemos evitar que nuestra realidad, el aborto forma parte de la planeación familiar para algunas personas. La ley lo permite. Lo que nosotros queremos hacer es informar para que la persona que quiere tomar una decisión así tenga la mayor información posible. Antes de dar el paso, antes de tomar la decisión. Como ya hemos dicho desde el inicio de esta materia, aquí no estamos hablando ni de religión, ni de políticas, ni de ideologías. Estamos hablando de lo que podemos comprobar en el laboratorio, con ciencia, con academia. Al final nos va a dar una verdadera lección un ginecólogo con en estos momentos, más de 60 años de experiencia. Pero tenemos que recorrer esto, porque, como lo hemos dicho, muchas personas pues recurren a este método. Por lo menos vamos a informarnos de qué se trata. Y miren, vamos a encontrar que para abortar pues hay varios métodos, hay varias maneras. Y mucho de eso depende en qué tiempo está el producto. No es lo mismo extraerlo cuando tiene 2 semanas a extraerlo como lo permite la ley a las 12 semanas. O en otro país que permiten hasta todavía con más meses. Entonces, vamos a recorrer estos métodos para saber de qué se tratan. Y tenemos en primer lugar, estamos en la página 38 de nuestro libro de texto. Y este primer método se le llama succión o aspiración. Es decir, la evacuación uterina se realiza a través de un equipo de aspiración por vacío, manual o eléctrico, que tiene un diseño similar al de una jeringa. Y en efecto, cuando el producto es todavía muy pequeñito, que le llamamos cigoto, la primerita etapa de lo que es un embrión, pues se trae, se jala esta perilla de la jeringa que ven ahí con mucha fuerza y pues como si fuera una aspiradora, se trae todo lo que encuentra ahí. Como todavía es muy pequeño, entonces con esto se puede extraer, debe hacer un experto, debe hacer un médico obstetra, no lo puede hacer el señor de la farmacia. Aquí está lo riesgoso de esto. Todos los métodos que aquí vamos a ver deben ser en un hospital, con supervisión médica, clínica, con estudios de antemano. Y luego tenemos el siguiente método que se llama dilatación y curetaje. Así se le llama este método. Y dice, este método abortivo se utiliza a finales del primer trimestre o principios del segundo, cuando el feto ya es demasiado grande para ser extraído por succión. Es similar a este último método, pero en vez de despedazar al bebé por aspiración, se utiliza una cureta o cuchillo, provisto de una cucharilla con una pinta afilada con la cual se va cortando al feto en pedazos, con el fin de facilitar su extracción por el cuello del útero de la matriz. Luego se sacan estos pedazos con la ayuda de forceps. Este procedimiento tiene más riesgos para la mujer que el solo método de succión. Y aquí
Muy bienvenida, Susana, muy buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias. No, hombre, al contrario, por asistir. Estamos hablando de los métodos que existen para abortar, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consisten? Entonces, tenemos el siguiente, miren, en este método lo que hacen es que con unos forceps abren el cuello del útero y entonces introducen, como vimos aquí, una cuchilla, con una como cucharita. ¿Y para qué? Para, pues, destrozar al producto y luego sacarlo ya en partes. Mientras los forceps, como vemos, están manteniendo a la fuerza abierto el cuello del útero. Porque recuerden que cuando la mujer se embaraza, el cuello del útero se cierra completamente. Pero vamos al siguiente, que es el método de dilatación y evacuación. Este método se utiliza desde el primer trimestre, después de las 12 semanas, y se realiza en un hospital o centro quirúrgico. Puede ser un procedimiento doloroso, por lo tanto, se debe utilizar sedantes o anestésicos. El doctor dilata el cuello del útero y raspa el mismo, eliminando al feto aún no nacido. Después de las 16 semanas de embarazo, el bebé se remueve parte por parte utilizando forceps u otro instrumento médico. Y lo vemos aquí en este otro método también, que es el aborto por inyección salina, que en cierta manera es lo mismo. Pero aquí lo que hacen es primero matan al producto. Inyectan, como vemos, a través de el vientre, una solución de sal. ¿Qué hace esa solución de sal cuando entra en el líquido amniótico? Pues mata al bebé. Termina con su evolución de vida. Y lo vamos a ver, estamos hablando de cosas científicas. Dicen, ahorita lo veremos, nos lo va a explicar, como decíamos, un ginecólogo que sabe más que cualquiera de nosotros. Pero aquí se trata de que primero inyectan esta solución, se muere el bebé y entonces lo sacan, como con un doble método. Lo van destrozando allá adentro, como vemos, y lo va absorbiendo una como aspiradora que va depositando todos los restos como ya mezclados en un recipiente. Y luego tenemos otro método que es el método por dilatación y extracción. Este es el método, pues, más conocido y que se practica en la mayoría de clínicas abortivas por el tiempo que ya tiene el bebé. ¿Y de qué se trata? Dice aquí, es utilizado para embarazos a partir de las 16 semanas, 4 meses. Este método requiere la dilatación del cuello del útero y luego con un instrumento médico el doctor agarra al feto aún no nacido por un pie. El feto sale del útero con excepción de la cabeza. Mientras la cabeza del feto sigue en el canal uterino, el doctor utiliza tijeras para hacer un hueco en la base de su cabeza. Un tubo es introducido y los contenidos del cráneo son aspirados. Miren, aquí está la siguiente gráfica. Aquí tienen la imagen. Como el médico, pues va destrozando poco a poco. Primero le cortan los brazos, las piernas, y luego los trozos grandes, pues los hace pequeñitos, ¿verdad? Como es el abdomen, como podrán ver. Pero la cabeza es puro hueso. Entonces, por eso, miren, le hacen una perforación, saca todo el contenido del cráneo, y como ustedes saben, en especial las mamás, el cráneo todavía no es un hueso sólido, es gelatinoso. De hecho, al salir, al nacer, se hace como hule. Entonces, los médicos saben esto y de esa manera ya lo pueden sacar, pero ya en trozos. Jamás va a salir de una pieza hablando de este método. Y luego seguimos con el siguiente método.
que es este método por el uso de misoprostol y mifepristona, que son medicamentos. Es el aborto con medicamentos, es decir, la ingesta de tabletas usando la dosis y sustancias correctas para inducir el aborto de forma segura y debe ser antes de las 12 semanas de gestación, mediante la estimulación de contracciones en el útero y la dilatación del cuello uterino de forma simultánea, lo cual permite la evacuación en los días siguientes a la toma. Es decir, estos medicamentos terminan con el producto, interrumpen el embarazo y luego provoca que la mujer lo arroje. Esto debe ser con supervisión médica, cualquiera de los métodos. Ninguno de los métodos abortivos puede llegar una mujer y a la farmacia. No, tiene que supervisarse. En cada aborto el riesgo es inminente, igual que en cada nacimiento. Ustedes mamás saben que cada parto es un riesgo de salud, es muy fuerte, es un paso muy, muy doloroso muchas veces. Pues el aborto es lo mismo, nomás que no nace el niño, pero todo el procedimiento es prácticamente igual. Hay que llegar al útero, hay que llegar a la matriz, hay que intervenir ahí, igual que cuando nace el bebé. Pero tenemos otros métodos que son, por ejemplo, perdón, los que decíamos al principio de la clase, ya para terminar estos métodos, que son los naturales, ¿verdad? Que ya decíamos que entrenándolos, practicándolos, conociendo bien a la pareja, teniendo un buen acercamiento, se pueden evitar todos estos demás métodos. Pero miren, vamos a ver ahora algo muy importante, los riesgos para la salud con la práctica del aborto. Y yo quisiera aquí, como lo he hecho en diferentes clases de esta materia, es injusto que solo la mujer pague. Cuando tuvieron la relación sexual hombre y mujer, y la mujer se siente abandonada y ella tiene que resolver su problema y arriesgar su salud. Miren, aquí yo hago un comentario que me gustaría que nuestro gobierno abriera los ojos ante esta realidad y que impusiera leyes nuevas, modernas. Ustedes me están escuchando, mujeres. Miren, la sugerencia es de que ante un aborto, también el papá debe estar ahí opinando, defendiendo y diciendo lo que quiera. Porque miren, la mujer no se embarazó sola, se embarazó con su esposo, con el novio, o hasta en una violación, lo que ustedes quieran. Pero el gobierno, miren, por ejemplo, en Dinamarca, un país muy famoso por la salud, allá cuando nace un niño, registran al papá y a la mamá, no importa si están casados, si no están casados, si son novios, si él la violó. En el registro queda quién es el papá y quién es la mamá, desde que nace la persona. ¿Por qué? Porque desde ese momento el gobierno sabe dónde están los dos, el papá y la mamá. Pero miren, aquí todo lo enfrenta la mamá sola cuando la abandona el hombre. Y el gobierno se queda tan tranquilo, dejando al, perdón lo que voy a decir, al irresponsable huevón, abandonando a una mujer con un hijo. La mujer no puede, pues a veces tiene que tomar esta decisión. Y el hombre sigue embarazando a otras. A ver, ayúdenme a juzgar esto. Si el hombre tuviera que intervenir, sería muy diferente. Miren, ¿saben qué ha pasado en Dinamarca? Que cuando la mujer decide abortar en Dinamarca, es legal el aborto en Dinamarca. Y el gobierno provee todo el asunto de salud. Pero hay una gran diferencia. Cuando la mujer dice, quiero abortar a mi bebé, el gobierno le dice, tiene que firmar el papá del bebé.
que acepta tu decisión. Si él no la acepta, no puedes abortar. Lo que vamos a hacer como gobierno es ayudarte a que nazca tu niño. No te preocupes ni por trabajo, ni por manutención, ni por apoyo psicológico. Pero no nomás tuyo, ya hay otra persona que puede reclamar los derechos de ese bebé que tú quieres eliminar. Miren, para que entiendan la diferencia del derecho entre países avanzados y países en la época de piedra como aquí. Miren, aquí, ¿qué pasa con, voy a usar una palabra fuerte? ¿Qué pasa con el padrote de barrio que pues, embaraza a tres, cuatro y no se hace responsable absolutamente de ningún embarazo? Esto es totalmente injusto. Por eso la mujer cuando tiene que tomar esta decisión, miren lo que arriesga. Regresamos a la clase y a la imagen. Hemorragias vaginales, infección del tracto genital. Y luego también tenemos aquí, como dice, daño en el cuello del útero, que termina muchas veces en cáncer cervicouterino. Daños en el útero. Mujeres que pierden ya el sello del cuello del útero. Sí, ya no contiene nada, ya no se cierra. Y también abscesos dentro del abdomen. Y repito, y lo repito, y lo repito. Y el hombre como si nada, ¿verdad? Embarazando otra por ahí también que se deja. No, miren, queridas amigas, si tienen hijas en su casa, instruyanlas. Que no sean de las que caen con un idiota de la época de las piedras. Que tengan relaciones con hombres, no con machos bestiales, ¿verdad? Miren, un hombre verdadero, valiente y como debe ser, es el que se casa y defiende a su esposa y defiende a su familia. Pero a veces las muchachitas sienten que el hombre es el macho que se pelea en la calle y golpea al otro y embaraza a tres. No, esos son defectos culturales. Insisto, aquí nuestra idea es darles información. Tenemos hijas en las casas, nietas, sobrinas. Debemos tener información para ayudarlas cuando tengan una situación así. Y no caigan con una amiga, con un cuate, con un médico mercantilista que las va a ayudar a abortar porque se va a llevar una la nota. No es gratis, ¿eh? Bueno, cuando el gobierno lo provee, pues ahí es gratis. Pero hay que entender esto. Dice aquí, amigos, en la mayoría de los casos a la mujer no se le explican todos los posibles efectos físicos y psicológicos del aborto que puede arrastrar como secuela por el resto de su vida. Los promotores y comerciantes que le venden el aborto como la mejor solución le dicen que es un procedimiento médico totalmente seguro. Esto no es cierto. Siempre, como en cualquier intervención quirúrgica, existen riesgos, consecuencias del aborto provocado según los métodos. Miren, se los voy a compartir. Estamos hablando de que, en primer lugar, uno, cuando se usa succión, legrado o aspiración, se arriesga una infección, trauma del cuello uterino, peritonitis, endometritis, laceración o perforación del útero, hemorragia, trauma renal, inflamación de la pelvis, embolismo, trombosis, esterilidad, etcétera. Pero también con el método de dilatación y curetaje, estoy regresando a los métodos que ya vimos, ¿sí? Los mismos riesgos que el de succión o aspiración, además de los siguientes: perforación uterina, hemorragia, infección del tracto genital, laceración intestinal, absceso pélvico y tromboembolismo. Y con el procedimiento de dilatación y evacuación, los mismos riesgos que el método de dilatación y curetaje,
apenas mencionado, además de los siguientes: infección pélvica, renal y del cuello de la matriz y peritoneal. Cuando se utiliza la inyección salina, como ya veíamos, para matar al producto y luego extraerlo, el riesgo de la ruptura del útero, el embolismo pulmonar, además de peligrosos coágulos intravasculares. Con el aborto de nacimiento parcial, los riesgos son de infección, hemorragias incontrolables, pérdida del útero y la vida misma. Y el aborto por uso de medicamentos como el misoprostol y la mifepristona puede quedar restos de tejido del embarazo en el útero, coágulos de sangre, sangrado abundante o por periodos largos, infección o en algunos casos también reacción alérgica al medicamento. Y miren, estamos hablando siempre de que se trata del cuerpo de la mujer. Y dice aquí, y les pido que entendamos, nuestra información es científica, biológica, comprobable en el laboratorio. Se trata de un ser humano vivo. Todo planteamiento necesariamente tiene que partir del reconocimiento del hecho de- desde que del momento de la concepción comienza la vida de la persona humana. Y por tanto, el producto de la fecundación también desde el punto de vista psicológico es genéticamente único e irrepetible y tiene su propia dignidad humana. El nuevo ser tiene en potencia todas las posibilidades del ser humano. Comienza a tener sensaciones, percepciones, es sensible al dolor, al tacto, al frío, al sonido y a la luz. Se sabe que a partir de las 43 días se pueden recoger ya impulsos eléctricos en el electroencefalograma de los bebés, lo cual indica que el cerebro ha comenzado a funcionar. Mira, esto hay que tomarlo en cuenta. El bebé que están viendo es una foto real y tiene exactamente 12 semanas. Por eso la elegí para que ustedes entiendan. Cuando se termina un embarazo, cuando se produce un aborto, ¿qué es lo que sacan? Ya un ser humano, ya con piernas, brazos, manos, pies, ojos, orejas. Su corazón ya está latiendo. Por favor, hay que entender esto. No es un trozo de carne, como dicen las abortistas, y tengo que refutarlo porque es una mentira científica. Dice que un bebé hasta las 12 semanas, dicen, no es una persona, es un trozo de carne, ¿verdad? Dentro del cuerpo de la mujer. Claro que no. El bebé dentro del cuerpo de la mujer es otra persona desde que se produce el cigoto y se empieza a reproducir. Ya no es la mujer, es otro ser humano que está desarrollándose dentro de la mujer. Por eso, amigos, el gran pleito ahorita en Estados Unidos por el aborto es que dicen los que lo permiten, la mujer debe decidir sobre su cuerpo, no el gobierno. Y fíjense que ahí estamos de acuerdo, ¿eh? Estamos totalmente de acuerdo. Que la mujer decida hacer con su cuerpo lo que se le pegue la gana, pero no con el cuerpo de su bebé, porque es otra persona, es otro ser independiente, diferente. Muchas veces hasta diferente sangre tienen la mamá y el hijo, que tan diferentes no son. Es como puedo tomar la vida yo de un ser que está, aunque esté dentro de mi cuerpo, utilizándolo aunque yo no quería y no me gusta, pero es otro ser humano, no es un trozo de carne que van a extraer, no, cuidado. Aquí hay un problema ético, ¿eh? No religioso, ojo, ni ideológico, pero sí ético. La naturaleza nos muestra su realidad. Es imposible no escucharla. Pero dice aquí, miren,
consecuencias psicopatológicas del embarazo. Otra cosa que nunca van a decir los abortistas. Y miren, ahí sí les digo, yo soy terapeuta familiar desde hace más de 30 años. Y miren, les aseguro que hay mujeres que abortaron y luego se casaron y ya no pudieron tener hijos. Y miren, soñaban a su hijo en sus brazos, sea el que abortaron. Esto está comprobado en la psicología. Miren, hay, puedo decirles, miles y miles de parejas de casados que no pueden tener hijos. Y desearían un hijo, pero con toda su alma, todas sus fuerzas. Insisto, no es un trozo de carne el que saca la que abortó, él sabe bien que era un hijo de ella. No lo puede borrar la mujer esto de su mente ni de su conciencia. Es imposible. Yo les pregunto, ustedes que están viendo la clase, ¿ustedes creen que a una mujer se le olvide que abortó algún día? Pues no, jamás. Por ejemplo, las mujeres que abortan espontáneamente, no porque querían, sino por algo que no deseaban, es un dolor incalculable, porque estaban tan ilusionadas con aquel ser humano que venía. No venía un trozo de carne, mucho cuidado, venía un ser humano esperado. Claro, las que abortan, pues, arrojadas al abismo por la situación económica, social, de abuso, pues toman decisiones a veces que no son las correctas. Pero, insisto, esta información es para, tenemos mujeres en casa, hijas, nietas, sobrinas, tías. Es muy importante que ya no haya madres solteras porque los bebés vienen a batallarle más y los hijos con papá y mamá le batallan. Los hijos con madres solteras le batallan al doble. Y es gracias a sus madres solteras heroicas que salen adelante. Pero no es justo para esas mujeres enfrentar ellas solas el problema que iniciaron dos, un hombre y una mujer, y termina la mujer sola. Nunca estaré de acuerdo yo con eso, perdónenme. O sea, el hombre no debe actuar así. Es muy egoísta y muy, lo voy a decir con su palabra, muy criminal abandonar a una mujer embarazada a su suerte. No tiene nombre. Pero vamos a continuar, dice aquí, miren, ¿cuáles son las consecuencias psicopatológicas? Los cuadros depresivos que se acompañan de un sentimiento grande de culpabilidad, lo que los psiquiatras llaman culpabilidad psicológica. Culpa esta distinta de la culpa moral, aunque en este caso la incluya. La doctora Stanford, psiquiatra canadiense, cuenta su propia experiencia con el síndrome postaborto y señala cómo la mujer recorre estos estadios. Y miren, ella lo vivió, es académica de estas materias, especialista, es insuperable su testimonio. Y dice aquí, miren, sus primeros sensaciones por haber abortado, desasosiego y tristeza. Revive continuamente el momento traumatizante del aborto, de un modo muy profundo, aunque pasen 5, 10, 15 años, recuerda la vestimenta de la enfermera, las paredes de la habitación donde el aborto sucedió y se pregunta a menudo, ¿cómo sería mi niño ahora? Suele tratar de justificarlo diciendo que no tenía otra opción, que no podía hacer otra cosa, pero ese pensamiento persiste. También les llega la depresión profunda y esto hay que tomarlo en cuenta. La depresión profunda con un gran sentimiento de culpabilidad. Pierde la mujer el interés por las cosas que antes eran interesantes en su vida. Y a veces, equivocadamente, no ve otra salida más que el suicidio. No como elección por la muerte en sí, sino como una elección para salir de la situación de dolor, de pena, como un modo de salir de allí. Depresión de aniversario, que se sitúa alrededor de la fecha en que hubiera nacido el bebé
o alrededor de la fecha del aborto. Quizás sea este uno de los argumentos de más peso que se pueden esgrimir tras el aborto provocado, las consecuencias psicopatológicas que se derivan, el tormento mental que sentiría al saber que había matado a mi bebé. Ojalá alguien me lo hubiera advertido, dice esta mujer. Y también lo declaró una mujer que abortó. Por eso ha dicho el doctor Wilke, es más fácil sacar al niño del útero de su madre que sacarlo de su pensamiento. Miren, grábense esta frase. Son frases académicas. Para la mujer es fácil sacar a su bebé del útero en la clínica del gobierno y listo, pero sacarlo de su mente y de su conciencia, eso no se puede hacer en ninguna clínica del IN, ni del ISSSTE, ni particular. Es imposible, ya lo decíamos desde antes. Y seguiría diciendo esta doctora que nos da su gran testimonio. Quien se ha practicado un aborto se queda para siempre con la impresión imborrable de que ha eliminado una vida humana. Aquellas personas que tienen una cierta predisposición personal o familiar a la enfermedad mental corren un riesgo aún mayor. Y miren, ya para ir terminando este asunto, dice aquí, cuidado, el aborto provocado es un homicidio bioéticamente hablando, no legalmente, ni religiosamente. Aquí hablamos bioéticamente, hablando de la biología y la ética. ¿Sí? Es aceptado que la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, pero no con el de su hijo, ya lo decíamos. Quien es otro cuerpo, incluso con sangre diferente a la madre. Y miren, aquí hay que entender algo. Vean la gráfica que les estoy compartiendo. Y tenemos aquí cómo va evolucionando. Miren, desde las primeras 2 semanas, que es cigoto, y luego las siguientes semanas hasta la semana 8 que se le llama embrión, y luego ya después de la semana 8 que se le llama feto. Pero miren, la línea roja que ven en la parte derecha de la gráfica es el tiempo en que permite la ley en todos lados que el niño sea eliminado y sea extraído del útero. Miren, insisto, si se fijan, las líneas horizontales rojas que luego siguen como en cremita, nos están hablando de que, miren, en la semana 12 ya está formado el corazón, los brazos, las piernas. Vean, son las líneas rojas horizontales del lado izquierdo que no llegan a la línea verde, que dice que esos órganos ya están formados. ¿Sí? Los dientes ya están en formación, fíjense. Ojalá entendamos esto. Los ojos están por terminarse de construir. Fíjense, ya siente eh, 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 contacto externo, escucha voces, siente la calidez, reconoce la voz de la mamá, del papá. Y miren, dicen los abortistas que sacan un trozo de carne, que la mujer tiene derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera. Yo los invito a que reflexionemos, ¿eh? Por lo tanto, estamos hablando de algo muy importante, porque como dicen por ahí, en México ya van más de 1.700.000 abortos desde que se permitió la ley. Yo les hago una pregunta y no digo la respuesta. ¿A cuántos mexicanos habremos asesinado ahí que a lo mejor eran los líderes que necesitábamos para salvar este país? No sabemos a quién hemos eliminado ahí, ¿eh? Solo el creyente diría, solo Dios sabe, pero aquí no vamos a hablar de religión. Pero sí es cierto, se los aseguro por estadística y por academia, que han asesinado a muchos médicos, a muchos ingenieros, también a algunos criminales, pero esa es la verdad de este asunto. Ojalá que entendamos de que estamos hablando de un ser humano que tiene sus propios derechos. La mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, sí. También el bebé tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, pero hay que dejarlo que nazca, que se desarrolle y que se vuelva adulto para que decida lo que él quiera.
No puede decir otra persona, no, mejor lo mato de una vez, ¿verdad? Interrumpo el embarazo. Y ese ser humano ya no va a ser ser humano nunca. No, sí fue. Miren, no hay un cigoto que no haya sido un ser humano que haya existido en este planeta. Existieron, por algunos días, algunas semanas, pero tuvieron vida esos días, esas semanas. Así es de que yo los invito a que reflexionemos esto de una manera, como les decía, más bien ética. Y mi intención más fuerte es que informemos a nuestras mujeres, que no las engañen los hombrecitos brutales, machistas. Todo hombre se va a querer llevar a una mujer a la cama. Miren, yo tengo 3 hijas, están ahorita en la universidad. Y yo ya sabía esto desde que nacieron aquí en este hogar. Yo desde la edad de los 6, 7 años le dije, mira, todos los hombres te van a querer llevar a la cama, todos, todos. Que no te lo diga y no te lo proponga es porque tiene formación humana, porque tiene principios. Esa es la verdad, ¿eh? Y miren, gracias a Dios, ahí andan mis hijas. Ya se casó una, las dos por ahí traen novio. Esto funciona. Y formarlas. El embarazo es algo muy tremendo. Ustedes que están escuchando y son mamás, saben que el embarazo no es una gripa, ¿verdad? No es un catarro. Cuidado. Es todo un proceso impactante. Que miren, como decía Platón, conmueve al universo cuando nace un ser humano. Se conmueve el universo, esto no hay duda, ¿eh? Porque todos los humanos valemos lo mismo, tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Voy a terminar ya este asunto antes de compartirles un video. Dice aquí, los métodos naturales de planificación familiar son la solución más segura para espaciar el nacimiento de los hijos y no producen daños colaterales ni efectos secundarios, pero requieren de capacitación, disciplina y práctica, y también de amor, de ser compatible con mi pareja, de ser empático con mi pareja, de conocer a mi pareja perfectamente. Hablo de yo como hombre a mi esposa, conocer su ciclo menstrual, su periodo, estar alerta a los dos, lo que debemos hacer los varones. Porque eso ayuda mucho a la mujer. Cuando el hombre entiende a su esposa y todo su proceso biológico que hemos recorrido aquí, caramba, es más fácil ser empático con la mujer, con tanto peso que le tocó por parte de la naturaleza en la procreación de la humanidad. Qué valientes son mujeres, las admiro yo por mi parte. Pero miren, voy a compartir por último un video y les pido por favor que le pongan muchísima atención, porque quien nos va a hablar es un médico eh, ginecobstetra. Él se va a presentar. Escuchen, por favor. A continuación hará uso de la voz hasta por 10 minutos el doctor Carlos Fernández del Castillo Sánchez, director del Centro Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Señor presidente, señores ministros, agradezco muchísimo la oportunidad de que se nos permita expresar nuestros puntos de vista sobre este tema tan controversial. Como todos sabemos, cada individuo de la especie humana comienza a existir a partir de una sola célula hasta alcanzar unos 4.000 millones de células, 4 billones de células, con el mismo código genético que conforma los tejidos sólidos del cuerpo humano, además de los miles de millones de células sanguíneas en la edad adulta. En la primera célula, cigoto, se inicia el yo, la individualidad que se conservará en todas las etapas sucesivas y se hará consciente en la niñez.
El yo es una propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta, y se adquiere si al feto o al niño se le deja vivir. De acuerdo a la ciencia médica en sus ramas de embriología y de ginecobstetricia, al ser humano se le conoce con el nombre de embrión hasta la 7ª semana de su vida y a partir de la 8ª semana de su existencia, cuando ya se distinguen la cabeza, el tronco y las extremidades, cambia su nombre de embrión al nombre de feto hasta la salida del cuerpo de su madre, aunque la Ley General de Salud considera que es feto a partir de la 13ª semana. Después se llamará recién nacido. En esa secuencia, a partir de una sola célula, es un nuevo individuo humano que dentro de un sistema biológico propio, coordinado, continuo y gradual, de ser cigoto irá creciendo y su organismo se irá reprogramando a medida que la formación de sus órganos biológicamente lo va solicitando, y como toda vida regula sus propios procesos internos. Desde la fecundación, cada célula actúa en interacción con las demás células en una realidad del carácter único del nuevo ser humano. El embrión es una persona que irá desarrollándose poco a poco durante un proceso que dura cerca de 800 semanas, entre 15 y 20 años, de los cuales solo sus primeras 40 semanas las pasa dentro del útero materno. Individuo es cada ser organizado respecto de la especie a la que pertenece. El diccionario de la Real Academia Española establece que persona es un individuo de la especie humana, por lo tanto es un ser capaz de derechos y obligaciones jurídicas. Persona es la expresión de la vida humana que desde una sola célula estará en crecimiento, transformación y cambio durante 15 a 20 años. Es un grave error que algunos afirmen que un embrión o un feto no sea una persona. Esos son argumentos reduccionistas que llegan al absurdo con fines que buscan intereses económicos de manipulación y permisivismo para dar gusto a ciertas organizaciones internacionales que tienen en México puesta su mira. A los que afirman eso, les propongo que tomen una criatura que acaba de nacer y que ya se tiene aquí a la vista de todos. Yo les pregunto, ¿esa criatura es persona? La respuesta de todos será afirmativa. Todos responderán que sí, es una persona. Ahora yo los invito a que llevemos esa misma persona en sentido inverso. Hace unas horas, antes de que se iniciara el parto, estando en el útero de su madre, ¿era una persona? La respuesta de todos será que sí, es una persona dentro de su madre. Y así nos iremos hacia atrás, día con día, semana tras semana, mes tras mes, hasta que lleguemos, por ejemplo, a la semana 20, la 18, la 16. ¿Acaso por haber llegado a la semana 11 ya dejó de ser persona? Por supuesto que no. Es el mismo individuo de la especie humana. El origen de su vida se remonta al cigoto y ahora, después de 9 meses, ya está aquí con nosotros. ¿Hay alguna diferencia en el niño intrauterino de 11 y 12 semanas? ¿Es un ser diferente? La respuesta obviamente es no. Desde el punto de vista humano, ¿vale menos un niño de 11 semanas de vida intrauterina que ese mismo niño de 12 semanas o más? Indiscutiblemente que no. El embrión es una persona, un individuo en etapa de embrión y después será una persona en etapa de feto, y así irá creciendo. Por eso defiendo a los embriones, a los fetos y a toda persona humana. El respeto del ser humano es ante todo una exigencia de civilización. He visto con equipos de ultrasonido lo que es la vida humana desde la 3ª o 4ª semana de su existencia y he sentido en mis manos la vida de miles de niños desde las 12 semanas o más de su existencia. En la especialidad de ginecología y obstetricia que ejerzo desde hace 53 años, he atendido más de 30,000 partos. Me he pasado casi la mitad de mi vida dentro de los quirófanos, defendiendo, cuidando y curando la salud
de la vida de las madres y de sus hijos desde su etapa de embrión. Los médicos estamos obligados siempre a defender la vida y la salud. Nunca estaré de acuerdo que por una votación legislativa se apruebe interrumpir la vida de embriones y fetos humanos porque no son deseados. Comprendo lo que es un embarazo no deseado. Lo he vivido miles de veces a través de las numerosas pacientes embarazadas que he atendido en muchos años que llevo de médico. La experiencia personal me ha enseñado que cuando una mujer se encuentra en esas circunstancias y que está considerando provocarse un aborto, porque se trata de un embarazo no deseado, si esta mamá recibe una explicación del valor de la vida de su embrión o feto, desiste y busca otra solución, pero abandona la idea de que alguien mate a su hijo mediante el aborto. Por el eufemismo que se utiliza, percibo la clara manipulación de términos con la frase interrupción legal del embarazo. Es diferente que a una mujer se le diga, le voy o le vamos a interrumpir legalmente su embarazo, a que se le diga, le voy o le vamos a matar a su hijo no deseado con autorización de la ley. Lo mismo ocurre con las instituciones y en última instancia con el cirujano, que dice, voy a interrumpir legalmente un embarazo o voy a hacer un legrado, a que diga, por ser indeseable, con autorización de la ley, voy a matar a un embrión o a un feto de menos de 12 semanas. Se nos ha proporcionado información oficial que expresa que en este primer año acudieron a instituciones médicas del gobierno del Distrito Federal 11.500 mujeres para solicitar la interrupción de su embarazo, y de ellas 3.724 desistieron, lo que es 32%. Sin embargo, dicen que les hicieron el aborto a 7.776 mujeres y solo 31 casos tuvieron complicaciones que se superaron y lamentablemente reportan la muerte de una jovencita porque el cirujano no respetó el protocolo. No obstante, se mataron a 7.776 individuos de nacionalidad mexicana. No nos dan información de las secuelas que van a sufrir estas mujeres por trastornos ginecológicos como infecciones, desgarros, perforaciones del útero, síndrome psicológico, posaborto, que en algunos casos requerirán tratamiento psiquiátrico. Como médico ginecólogo estoy convencido de que los derechos fundamentales del ser humano residen en el mismo ser humano, no en los que se aprueben o desaprueben por una votación. Los valores fundamentales no pueden someterse a un proceso democrático. El decir y considerar que la vida humana de un ser humano antes de las 12 semanas no es persona humana, que es una cosa o que no vale nada, es un absurdo más grave y la absoluta injusticia. El embrión humano es causado por personas humanas que son su causa porque se fertiliza un óvulo humano por un espermatozoide humano. Aquí se aplica el principio lógico del raciocinio jurídico que establece que la causa de la causa es la causa de lo causado. Defiendo a los embriones porque defiendo a la humanidad. El futuro de nuestra patria y de la humanidad nos contempla implacable. ¿Qué será de México si se continúa convirtiendo en legal y permisible lo que siempre ha sido delito? ¿Cuáles otros delitos ya están en lista de espera para ser aprobados legalmente? La autorización del aborto no debe continuar por las graves consecuencias que tendrá al atentar contra la propia especie. Yo sigo confiando en que en mi país hay una Suprema Corte de Justicia que defenderá el derecho a la vida y demás derechos humanos que de suyo tienen los embriones y los fetos porque son humanos. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernández del Castillo. Muy bien, queridas amigas, pues ahí tienen el testimonio de alguien que sí sabe. Como vemos, tiene miles y miles de casos de partos. Yo, por ejemplo, que le tengo miedo a la sangre, yo no podría ver ni uno, me desmayo. Pero hay científicos que se dedican a esto, así es de que, pues,
Con esto termino mi clase de hoy. Muy agradecido con todos ustedes para que continúen y no pierdan la fuerza de seguir en este curso. Este es el tema más escabroso, ya lo pasamos. Tenemos que compartirlo con ustedes. Como decimos, es información. Nosotros no promovemos esto, no lo criminalizamos, pasamos la información científica, como ya lo demostramos. Así es de que, si no tienen algún comentario, alguna sugerencia, con esto terminamos nuestra clase de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro. No, hombre, gracias a ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, hasta luego, bonita noche. Igual a ustedes. Les agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches.